Así que básicamente este retiro se pudo haber llamado el retiro de las disciplinas espirituales del MSC Región Norte. Eso es lo que estamos haciendo este fin de semana. El tema del ayuno, en la escritura hay bastante del tema. Así que es bien importante que usted sepa que yo no le voy a poder comunicar todo lo que hay que saber del ayuno en esta noche. Yo les exhorto a que busquen en las escrituras todos los pasajes donde el ayuno esté envuelto y vayan con calma. Fue lo que yo hice para preparar esta administración y fue un proceso bien enriquecedor. Hay mucho del tema de las escrituras, hay libros excelentes del tema, o sea, se le puede dar mucha profundidad. Mi intención en esta noche es, ¿verdad?, lo que yo entendí que el Espíritu Santo me mostró que era medular, que usted no podía pasar de hoy sin saber. Probablemente hay muchas cosas que ustedes no saben, simplemente las van a recordar. Ya estamos ahí. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es interesante, ¿verdad? Porque una pregunta que le surge a uno cuando uno piensa en el ayuno, la primera pregunta ¿es un mandamiento ayunar? ¿Estamos obligados a ayunar? Bueno, la contestación, a mi entender, es no. No es una obligación. Ahora Jesús, aquí en este pasaje, da por hecho que sus hijos van a ayunar. Así que no es como que dice ahí, tienes que ayunar, pero si Cristo asume, ¿verdad?, que su pueblo va a ayunar, pues como que medio que es algo que debemos integrar en nuestras vidas. Aparte de eso, lo existió, ¿verdad?, en el Viejo Testamento, y después de que Jesús, eh, Juan el Bautista ayunó, o sea, la lista de las personas que ayunaron en la Biblia es gigante, empezando, incluyendo a Jesús mismo, ¿verdad? Él hizo el ayuno de los 40 días y 40 noches en el desierto justo antes de comenzar su ministerio. Así que no es obligado, pero como que sí. Y ahora, el ayuno que sí era requisito en la Biblia, era en el Viejo Testamento, en la ley. Ese pasaje se encuentra en Levítico 16:31. Y es el ayuno que el pueblo de Israel tenía que hacer el día del perdón de los pecados o el día de la expiación. Y les recuerdo, ¿verdad?, que esto era un proceso, un ritual de un día. Era una vez al año y era el día que primero Aarón tenía que hacer un sacrificio él para purificarse él y su familia. Y después él hacía el sacrificio por el pueblo de Israel, que es el sacrificio donde habían los dos chivos y uno era sorteado y uno era el que era sacrificado y el otro era el que llevaban al desierto. En ese día nadie podía trabajar, no se podía comer, no se podía beber, o sea, había todo. Ese ayuno, de todos los ayunos que hacían el pueblo de Israel, porque después los fariseos con sus propias leyes que ellos se imponían a ellos mismos y a los demás, llegaron a hacer 2 ayunos semanales, pero ese era el único que era obligatorio.
El propósito de ese ayuno es el perdón de los pecados, ¿verdad? La conmemoración de ese día del perdón de los pecados. Cuando Cristo, el Cordero Perfecto, murió por nosotros en la cruz, eso quedó anulado. Todos los demás ayunos eran libres y voluntarios. Entonces, este pasaje que está en el capítulo 6 de Mateo, que está en el Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lo que le está haciendo aquí, él usa tres ejemplos. Uno de ellos es el ayuno. Usa el dar, usa la oración y usa el ayuno para corregir la actitud hipócrita de los fariseos de hacer estas cosas de manera religiosa, ¿verdad? Como algo protocolar, ¿verdad? No de corazón. Así que este pasaje era importante traerlo, uno, para que viéramos que, ¿verdad? Jesús dice cuando ayunen, así que él presupone que vamos a ayunar. Y segundo, para que viéramos, ¿verdad? Que Jesús, que el Señor quiere un ayuno sincero para él, no para los hombres. ¿Qué hacían los fariseos? Pues ayunaban. Primero, ayunan sistemáticamente 2 días a la semana. Habían decidido ayunar los lunes y los viernes, el segundo día de la semana y el quinto día. Habían escogido esos días porque en el quinto día Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? Cuando estuvo aquel tiempo que bajó con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, y el día que bajó fue el segundo día. Entonces, como en conmemoración de esos 2 días, habían seleccionado esos 2 días para ayunar. Pero el tema era que esos 2 días eran los días que ellos también iban al mercado. Todo el pueblo de Israel y esos 2 días iba al mercado. Entonces era el día que veían a todo el mundo. Entonces esos eran los días que ellos ayunaban, que primero no iban a tener tiempo devocional en privado con el Señor. No lo iban a buscar en intimidad. Tenían la agenda ocupada ese día. Entonces ese día, a propósito, porque no es que simplemente se les notara el ayuno, era que adrede hacían cosas adicionales para verse desaliñados y fuera de lugar, con el propósito de que la gente los viera y quedaran como los más espirituales. Entonces, pues el Señor le está diciendo, pues ahí está la recompensa, ya la tuvieron. Quisieron hacer show para que los hombres los vieran, pues ahí lo tienen. Ahora el Dios que está y lo ve todo, quiere que sea para Él, no para los hombres. Es lo que está diciendo este pasaje no es que entonces si yo voy a ayunar mañana por la mañana, le tengo que mentir a Cristina y decirle, inventarme una excusa para que ella no lo sepa. No, no es eso. No es acerca de llegar a un nivel extremo para ocultarlo. Es más el asunto de nuestro corazón. Que sea para Él y no sea para buscar vanagloria, para no consagrarnos como espirituales con la gente. Ese es el mensaje de ese pasaje. Ahora vamos a Lucas, capítulo 18, 9 al 14. Todos ustedes se conocen este pasaje. Se conocían el anterior y se conocen este también. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos
se quedó a la distancia. ¿Dónde me quedé? Ajá. Dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Ya, ya. Hello. Ahora, gracias. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. El mensaje aquí referente es más simple, es la actitud del corazón. El fariseo era una persona orgullosa, arrogante, que lo que fue allí fue a darse la espalda él mismo frente al Señor. Sin embargo, el cobrador de impuestos fue con un corazón humillado y arrepentido. Y ese es el corazón que debemos tener los que ayunamos. Ese es el mensaje de este pasaje. La actitud correcta de nuestro corazón va primero que el ayuno. ¿Qué más nos enseñan las escrituras del ayuno? Ya vimos, ¿verdad? Que nuestro ayuno tiene que ser para Dios y no para los hombres. Y ya vimos que el corazón correcto del que ayuna es un corazón humillado y arrepentido. Ahora vamos a Esdras, capítulo 8, 21 al 23. Allí, junto al canal de Abba, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le había dicho al rey, la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Así que en este pasaje vemos al pueblo de Israel ante una necesidad particular y apremiante, ¿verdad? Y es una necesidad que ellos reconocían que ellos no tenían la forma de resolverla. Así que solo el Señor los podía sacar de este apuro. Y no solo era el Señor el único que lo podía resolver, tenía que actuar rápido. Entonces, pues, por ejemplo, por eso es que cuando ahorita les dije que el pasaje no es estrictamente de que el ayuno tiene que ser en secreto, porque por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de un ayuno en, en grupo, pero vemos un pueblo unido, humillado, entregados al ayuno y a la oración para buscar a Dios con un propósito en común. Así que este pasaje nos presenta el ayuno como un recurso para que con humildad y reverencia le podamos decir a Dios, tenemos esta situación, dependemos de ti, por favor apiádate de nosotros. Y el Señor escuchó la oración. Vamos a Esther, capítulo 4. Y tenemos como una circunstancia similar también. Si, si recuerdan en este capítulo de Esther, este,
había todo un esquema, ¿verdad? Unos decretos que se habían enviado donde el pueblo judío los iban, los iban a limpiar, ¿verdad? Iban a perecer. Entonces Mardoqueo, cuando vio el decreto, fue, se rasgó las vestiduras, ¿verdad? Y todo, y fue allá donde Esther. Y entonces tienen esta conversación referente al problema, y Esther le dice lo siguiente. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Esther, cuando se presenta la circunstancia, pues como ella es la reina, quiere ir a donde el rey ¿verdad? A pedir por su gente, pero había una ley que ella no podía simplemente ir a donde el rey cuando ella le diera la gana. Ella tenía que el rey haberla llamado. Entonces, como ella se iba a atrever a hacerlo fuera de tiempo, eso le podía costar su vida. Y entonces, pues ella y sus doncellas y sus siervos iban a ayunar. Fíjense que aquí se menciona en el ayuno que no iban a comer y que no iban a beber. En las escrituras vemos variedad de ayunos en la duración. Vemos ayunos que son abstenerse de comer, pero que no habla nada de los líquidos, pero tenemos ayunos que mencionan la bebida y los líquidos. El hecho de que la escritura hace la distinción nos deja entender a nosotros que no todos los ayunos son al extremo de no beber nada. O sea que hay una probabilidad muy alta que cuando dice que no comieron, pero no menciona que no bebieron, tomaron agua o se tomaron algún líquido. Sin embargo, en varias instancias lo dice, no comió, no bebió, los trae los dos a colación. Hay ayunos de un día, de 3 días, de 3 semanas, hay ayunos parciales. Daniel en un momento dado habla, ¿verdad?, de que no comió carne, que no tomó vino, o sea que básicamente lo que comió fue frutas y vegetales. O sea que hay de todo. Tenemos unos super ayunos, ¿verdad? Moisés y Elías hicieron ayunos de no comer ni beber 40 días. A mi entender, eso es un ayuno sobrenatural. Eso es otra cosa. Porque usted sabe que en ese tiempo ellos no sabían estas cosas, pero nosotros hoy día sabemos. El cuerpo aguanta. Si tú estás tomando agua, tú le puedes dar, pero sin agua no. Así que un ayuno de 40 días sin comer y sin beber agua. Uf, eso es, esa gente está viviendo por el poder del Espíritu. Eso es sobrenatural. Y aquí, como el pasaje anterior, vemos lo mismo. Vemos un peligro inminente, una circunstancia extrema que Esther y el pueblo judío necesitaban ver la mano del Señor. Y el ayuno es un recurso de decirle al Señor con humildad, Señor, te necesitamos, solo tú puedes resolver esto. Ahora la pregunta es, ¿siempre que se hace eso en las escrituras, el Señor contesta afirmativamente el ayuno? La contestación es no. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, espérate. Antes de eso me adelanté, oye. Tengo otro antes de ese. Jonás 3, 5 al 10. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono
y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de ceniza. Eso es un acto de humillación. Un rey que se bajó de su trono, que se quitó sus ropas reales y se sentó en ceniza. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Claro, aquí volvemos a ver, siempre vemos que no es el ayuno como algo mecánico, sino que el corazón es el corazón de los que están ayunando es lo más esencial. Aquí vemos un pueblo que el Señor mandó a Jonás y les dijera, los voy a destruir. ¿Y qué hicieron ellos? Pues esta fue su respuesta. Se arrepintieron, ayunaron, oraron, clamaron, se humillaron y cambiaron. Y el Señor los escuchó, vio que se habían arrepentido y los perdonó. Ahora sí, el Señor concede todos los ayunos. El ayuno, la Escritura lo presenta como un mecanismo para forzarle la mano al Señor. Contestación es no. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versos 13 al 24. Ustedes todos saben el pecado de David, ¿verdad? David se enamoró de una mujer que no era de él, se acostó con ella, la preñó y cogió al marido y lo mandó para el frente de la guerra para que muriera. Natán le hace una historia, ¿verdad? De una oveja, de un hombre pobre que solo tenía una ovejita y este rico que tenía muchas. Entonces, cuando él le hace todo este cuento a David, David dice, pero espérate, a ese hay que matarlo. Y él le dice, sí, ese eres tú, anda. Y David metía las 4, no las 2, las 4. Pero si algo bueno tenía era que no se justificaba, se arrepentía. Entonces, aquí es donde estamos. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negaba. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones. Cuando el niño estaba enfermo, se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije,
Tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, se acostó con ella, entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño. David tuvo la misma actitud que el pueblo de Nínive. Él se arrepintió y se humilló y ayunó y se tiró al piso a orar y no hizo más nada. En esta ocasión, el Señor dijo que no. Así que lo que esto nos deja ver es que el ayuno no es un mecanismo transaccional, no es un recurso que hay para hacer que el Señor haga nuestra voluntad. ¿Y usted sabe qué? Eso es bueno. Imagínense cuán al garete estaría este mundo si Dios hubiese puesto un recurso que con hacer eso nosotros pudiéramos salirnos con la de nosotros. Nosotros no tenemos todas las respuestas, Él sí. La voluntad que es buena y perfecta es la de Él, no la nuestra. Así que nuestros ayunos están sujetos a su voluntad. Al igual como lo que declaramos, como lo que atamos, como lo que decimos, todo eso está muy bien, pero está sujeto a la voluntad y al plan de Dios. Confiemos que su voluntad es buena y perfecta. Vamos a Isaías 58. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Fíjense lo que el Señor les contesta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Miren miren cómo está expresado. Esta es la clase de ayuno que quiero. Vamos a escuchar lo que para Dios es el verdadero ayuno. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuro. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad
y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo el Señor he hablado. Todo lo que hemos hablado del ayuno hasta ahora palidece ante esa realidad, ante la realidad de que Dios quiere nuestro ayuno si vivimos vidas que viven para Él. Por encima de cualquier cosa, el verdadero ayuno es que tengamos un testimonio que glorifica al Señor. Que la gente nos vea y vean la bondad, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno es un medio de la gracia de Dios. Es un privilegio que tenemos tener un medio de comunicarle al Señor, tú eres digno. Es un privilegio que tenemos tener ese medio que nos pone en el lugar correcto donde Dios nos quiere para darnos algo. Pero sobre todo es un privilegio que tenemos tener un medio que le diga a Dios, tú vas primero que lo que me quieras dar. Que nuestro ayuno sea primeramente para adorar a Dios por encima de lo que podamos recibir. Él es la mejor recompensa. Es muy fácil. Sabemos a los fariseos y los juzgamos somos fuertes con ellos, pero es muy fácil caer ahí. Es muy fácil valorar más el regalo que recibimos que el quien nos dio el regalo. Yo por mucho tiempo no entendía la profundidad de lo que realmente el ayuno es. Y, y no es que tuviese un corazón como el de un fariseo y lo viera como un mecanismo de parecer espiritual o lo hiciera con algo malo necesariamente en mi corazón, pero era ignorancia, era una percepción errónea. Esto es como el recurso, pero es que el primer recurso que es de intimar con Dios, es de tener una conexión especial y particular con Dios. Él es, el privilegio del ayuno es Él. Eso es lo más brutal del ayuno. Así que quiero cerrar con este versículo de Joel 1:14. Miren esta exhortación, qué linda. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes, a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios, y allí clamen a Él. Este fin de semana, como un cuerpo, somos uno. Lo estamos haciendo en secreto porque somos nosotros para Él, no para decirle a los de afuera, los catacumberos somos los más espirituales. Esto es para nosotros, para intimar
y entrar en comunión profunda con el Señor. Él es la mejor recompensa. Espero que voy a orar para que ese sea nuestro corazón este fin de semana. Y que el Señor nos sorprenda. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan maravillosa. Gracias porque en ella tú revelas tu carácter. Te haces accesible a nosotros, Señor. Y nos has enseñado, Señor, a través de tu palabra, que cuando tenemos la oportunidad y se presenta la oportunidad de querer buscarte con un poco más de intensidad, Señor. Tú nos has regalado esto del ayuno, Señor, donde nosotros nos abstenemos de comida para, para llenarnos del pan de vida, Señor. Hay algo majestuoso que solo tú en tu infinita sabiduría has puesto este recurso, Señor, donde a través de nuestra debilidad, Señor, tú te glorificas en nosotros. Hemos visto en las Escrituras lo que debe ser la actitud de nuestro corazón y lo que tú esperas que sea nuestro verdadero ayuno. Pero hay un montón de ejemplos adicionales que no me dan tiempo a cubrir, Señor, pero el ayuno también está presentado como un recurso, Padre amado, antes de recibir una palabra, antes de comenzar un trabajo importante que tú tengas para nosotros, porque es un recurso para acercarnos a ti, Señor, y tú eres la fuente, Señor. Y es un privilegio, Señor, al ser imitadores de Cristo, y hasta en eso te imitamos, Padre, porque sacrificamos nuestros placeres, el placer de comer, Señor. Qué bueno es comer, Padre amado. El diablo no se ha inventado nada bueno, eso te lo inventaste tú. Pero te decimos, Señor, tú eres mejor que la comida. Tú eres digno de ese sacrificio, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones no anhelen nada más este fin de semana que verte a ti, Señor, que ver tu gloria, que ser llenos por tu Espíritu, Señor. Concédenos, concédenos el ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Paséate en medio nuestro en este lugar, Señor. Sabiendo, Señor, que todo eso es posible por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, que no solo compró nuestra salvación, Señor, sino que compró vida y vida en abundancia, Señor. Y la verdadera abundancia es ser llenos de ti, Señor. Señor, yo te pido que cada hermano que va a estar en este retiro, Señor, buscando tu rostro, te encuentre. Indiferentemente si están ayunando o no, eso es para ti, Señor, es en secreto. No nos importa. Tú nos importas, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.